Descubrí a Yoshihiro Tatsumi prácticamente de casualidad cuando hace algunos años compré de saldo la recopilación de historias cortas llamada Venga saca las joyas, que editó Ponemon ya hace bastante tiempo. Con esa obra descubrí una parte del manga que desconocía, la vertiente del Gekiga, un movimiento dentro del manga que se dedicaba a explorar historias más adultas, más crudas, que se alejaban del cariz cómico e infantil que tenían muchos mangas de la época. Las historias de ese recopilatorio me fascinaron y desde ese momento Yoshihiro Tatsumi se convirtió en uno de mis autores de manga favoritos y intenté leer todo lo que había disponible de él. Por eso, porque es uno de los autores que más me gusta y porque creo que no es tan reconocido como debería serlo, he decidido hacer este vídeo para explicaros el por qué me gusta tanto Yoshihiro Tatsumi y por qué debéis de leer a este autor. Tatsumi nació en 1935 en Osaka, en una pequeña localidad de Osaka, en una familia de clase media-baja, con un padre ausente y con un hermano enfermizo que posteriormente también se haría autor de manga. Desde muy niño, Tatsumi consumía muchísimo cómic, muchísimo manga, los devoraba y no solo los veía como un entretenimiento, sino que desde niño ya empezaba a estudiar el manga, a ver las posibilidades narrativas que había en ese medio, ¿no? En la narrativa gráfica. Esto le llevó a querer crear sus propias obras siendo un niño y a intentar ayudar a su familia económicamente presentando estas obras a concursos que para su sorpresa empezó a ganar, empezó a recibir dinero. Y no solo se sorprendió él y sorprendió a su familia, sino que en la comunidad en la que vivía, en esta pequeña localidad, se empezó a ver a Yoshihiro Tatsumi como una especie de pequeño genio del manga. Pero no solo captó la atención de sus vecinos y sus familiares, sino que las revistas también empezaron a interesarse por ese niño que escribía tantas historias, que presentaba tantas historias manga y que tenía como un talento innato para esto. A raíz de estos premios, Tatsumi pudo cumplir uno de sus sueños, que fue conocer a Osamu Tezuka, que se convirtió básicamente en una especie de mentor para él. Vivía relativamente cerca de donde vivía Tatsumi y las visitas de Yoshihiro a el maestro Tezuka eran bastante habituales, hasta que Tezuka tuvo que dejar Osaka y marcharse a Tokio por el gran éxito que tuvo. No sin antes dejarle muchos consejos sobre cómo tenía que afrontar su incipiente carrera como dibujante. Uno de estos consejos, por ejemplo, fue que dejara de dibujar historias cortas. Tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de finales de los años 40, principios de los años 50. El manga todavía no estaba tan desarrollado como lo está hoy en día, y básicamente lo que se publicaban en periódicos y revistas eran tiras cómicas, pequeñas historias autoconclusivas de un tono humorístico. Y Tezuka le dijo a Tatsumi que tenía que explorar historias más largas, que se desarrollaran durante más páginas, porque ese iba a ser el futuro. El caso es que Tatsumi creció con la idea de convertirse en un dibujante profesional de manga, luchó por ese sueño y lo acabó consiguiendo, sobre todo gracias a la explosión de sobre todo en la zona de Osaka, de las librerías que creo que se llamaban Kasimboms, librerías de alquiler, de que se alquilaban libros y mangas, para las que se crearon también editoriales específicamente de mangas de alquiler, editoriales que no producían para la venta al público, sino para la venta a estas librerías, ¿no? Y claro, estas editoriales de alquiler lo que querían era tener una producción masiva y constante. No les interesaba tanto tener un título y hacer cientos de miles de ejemplares para venderlo en tiendas, sino tener un constante goteo de títulos que poder llevar a estas librerías. Y esto le permitió a estos autores, a Tatsumi o por ejemplo a Saito, el autor de Golgo 13, que era compañero y amigo también de Yoshihiro Tatsumi, a crear nuevas historias diferentes, historias enfocadas a un público más adulto. Tenemos que tener en cuenta que Yoshihiro Tatsumi y el resto de autores del movimiento Gekiga crecieron leyendo manga. Pero claro, cuando empezaron a adquirir madurez, las historias infantiles ya no les saciaban y querían nuevas historias, querían nuevas fórmulas dentro del manga más acordes a sus intereses, ¿no? que tenían en esos momentos, ¿no? Así que gracias a estas editoriales de alquiler, ellos pudieron emplearse en crear historias más oscuras, más adultas, con diferentes
temáticas que se alejaban de los cómics para niños. Yoshihiro Tatsumi fue un autor que, bueno, tuvo bastante admiración en Japón. Incluso el propio Tezuka confesó que sintió cierta envidia de las historias que Tatsumi y otros autores de la vertiente Gekiga crearon, porque en aquel entonces, supongo que sería también por los compromisos, por las demandas de las editoriales, Tezuka pues seguía enfocado en un manga más para niños y llegó un poco tarde a este movimiento de manga más adulto, de manga más oscuro, ¿no? Pero realmente, aunque fue un autor bastante respetado, la fama o la repercusión o el valor, el poner en valor su obra, se ha hecho hace relativamente poco. Creo que hasta que no publicó Una vida errante, que digamos que es su obra magna, de la que luego hablaré también, ¿no? Que básicamente es su biografía hecha manga, hasta que no publicó ese manga que empezó a recibir premios fuera de Japón, la figura de Yoshihiro Tatsumi siempre ha estado ahí como en un segundo plano y realmente poca gente la conocía, al menos en profundidad, ¿no? En España se publicaron algunas de sus obras en la revista El Víbora. Y es verdad que hace unos años, tanto Ponenmon como La Cúpula publicaron algunas de sus recopilaciones de historias, ¿no? Mujeres, Infierno, La Gran Revelación o Venga, saca las joyas, ¿no? Que ya he comentado. Pero es verdad que siempre ha sido un autor que ha estado ahí como en un segundo plano. Y hace relativamente poco es cuando se ha empezado a poner en valor su obra, ¿no? Creo que en Estados Unidos se siguen publicando recopilatorios prácticamente todos los años. Una vida errante se ha llevado bastantes premios, incluido el premio Eisner y el premio cultural Tezuka. Y de hecho se ha hecho hasta una película de esa obra, de Una vida errante. El estilo de Yoshihiro Tatsumi es un estilo muy cinematográfico. Si leéis sus historias os daréis cuenta de cómo le gusta componer, cómo le gusta elegir el encuadre, ¿no? Porque ya digo, es una persona que creció muy obsesionada también con el cine, ¿no? Su obsesión era experimentar con la narrativa gráfica y con el cine. De hecho, él decía que cuando los televisores llegaran a todas las casas, todo el mundo pudiera ver películas en su casa, no tendría sentido seguir haciendo manga, ¿no? Porque si la gente podía ver ya imágenes en movimiento en sus televisores, ¿qué sentido tenía seguir dibujando de manera estática, ¿no? en una página? De hecho, creo que Gekiga venía a traducirse como viñetas en movimiento o imágenes en movimiento, porque cuando él empezó a crear estas nuevas historias, tanto él como otros autores, pero él digamos que fue como la cabeza o el que puso más empeño en dar a conocer este movimiento del Gekiga, él decía que lo que él estaba haciendo se alejaba de lo que hacían otros autores de corte más infantil, porque él estaba explorando con el movimiento, intentando transmitir la sensación de estar viendo una película en las páginas, ¿no? Tanto por la temática, por los personajes, por las historias. Los personajes de Yoshihiro Tatsumi son personajes que están totalmente perdidos, que están desubicados, que no encuentran su lugar en el mundo. Sus historias son historias duras, historias que indagan en lo profundo del ser humano, en los miedos, en los instintos más básicos del ser humano, ¿no? Esa parte de las personas que quizás no nos gusta ver o que se intenta ocultar. Es, por ejemplo, el personaje del dibujante frustrado que aparece en el relato Estoy dentro, que solo encuentra la inspiración y la paz mirando los dibujos eróticos que alguien deja dentro de un retrete. O la historia del fotógrafo que ha construido su vida sobre una mentira y que hará todo lo posible por mantenerla, que podemos ver en Infierno. Son historias de perdedores y perdedoras, algunas tristemente cómicas y otras con un dulzor amargo. El dibujo de Tatsumi es un dibujo que en apariencia nos puede parecer simple, y es que el autor siempre ha dicho que prefiere centrarse en la historia y la forma de contarla, en los personajes, en ese trasfondo y no tanto en la forma. Aún así, si leemos por ejemplo Una vida errante, encontramos ilustraciones dentro de este libro que demuestran la gran calidad que tenía Tatsumi como dibujante. Y no puedo hablar de Yoshihiro Tatsumi sin hablar de su gran obra, que es Una vida errante, que creo que es un manga de obligatoria lectura para todo el mundo. Un manga que en España ha publicado Astiberri en 2 tomos. Y como digo, es su biografía hecha manga, pero no es solo eso, porque no es solo la historia de su vida, sino es la historia de una parte de la historia de Japón y una parte de la historia del manga, sobre todo el manga alternativo e independiente, del Gekiga. En esta hora vamos a ver pasar muchos autores, el mencionado Tezuka, también el mencionado Saito, pero también otros muchos autores que tuvieron relación con Yoshihiro Tatsumi.
podremos ver cómo se desarrolló ese movimiento del Gekiga, cómo se fue expandiendo el mundo del manga, y sobre todo podremos tener una perspectiva de cómo fue la evolución de este medio a lo largo de los años. Una pena que Yoshihiro Tatsumi falleciera antes de acabar una especie de último volumen o una especie de secuela de esta obra. De hecho, si veis la película, que se llama igual, ¿no? Se llama A Drifting Life, una vida errante, creo que en esa película se incluyó parte de lo que era la secuela, ¿no? Que quería hacer Yoshihiro Tatsumi, contando los últimos años, ¿no? Que había vivido. No creáis que es una obra inconclusa. Es una obra inconclusa, pero básicamente porque es una especie de biografía, ¿no? Entonces llegó hasta un punto y posteriormente quiso continuarla. Pero es una historia que se puede leer perfectamente. Y que desde aquí os lo recomiendo muy encarecidamente, de verdad, que leáis ese manga, que leáis esa obra. Si tenéis otras cosas, otros mangas en mente para comprar, dadle prioridad a este, que de verdad me lo vais a agradecer, porque ya digo, para mí es una obra que me maravilló, ¿no? Me encantó leer esa historia, ¿no? Y conocer mejor cómo funcionaba todo esto del manga en aquella época, sobre todo también en Osaka, ¿no? Que era diferente a cómo funcionaba en Tokio. Todo eso se ve en esa obra. Y aparte de Una vida errante, hoy en día podéis conseguir las recopilaciones de segunda mano, como Venga saca las joyas, como Mujeres, La gran revelación, Infierno. Creo que solo son esas las que hay disponibles. Venga saca las joyas es la más fácil de encontrar. De hecho, creo que incluso se puede encontrar todavía nueva de saldo en alguna web. Pero si queréis tirar por lo fácil, lo más fácil es que vayáis a por la recopilación que vende actualmente Gallonero, que se llama Pescadores de Medianoche, que se puede encontrar en cualquier parte, y es una buena recopilación de historias de Yoshihiro Tatsumi que os van a dar una perspectiva bastante clara de lo que representa este autor. Y a lo largo de este año, Satori creo que va a publicar Tatsumi, una otra recopilación de sus historias que anunció en el pasado Salón del Manga. Espero que con este vídeo os hayan entrado un poco de ganas de descubrir más sobre Yoshihiro Tatsumi. De verdad es un autor que yo creo que merece la pena leer, que os puede aportar mucho, y que sus historias son historias que te hacen pensar, que te hacen reflexionar, que te llegan. Al final, al menos a mí, son historias que me llegan y que en muchos casos me dejan hasta tocado, ¿no? Porque trata temas bastante duros. Por supuesto, si habéis leído algo de Yoshihiro Tatsumi, ponedmelo por los comentarios. Si tenéis cualquier duda, pues dejádmela por aquí también. Y nada más, nos vemos en próximos vídeos.